Muchos no me conocéis. Poco que deciros. El doctor Juan José López Martínez viene desde Murcia para hablarnos de terapias regresivas. Bueno, buenas tardes a todos. Y este evento que se iba a celebrar el día 10 del mes pasado se suspendió, o sea que mis disculpas por ello, ¿sí? Porque no suelo faltar a mis citas. Lo que pasa es que el día 10 del mes pasado, el doctor José Miguel Gaona me invitó para dar una ponencia en la UNED, en Madrid. Era el primer encuentro internacional sobre experiencias cercanas a la muerte. Y la verdad es que no es que fuese más interesante que esto, sino que ese era el momento de poder pisar por fin la universidad para hablar de estas cosas. Y ese fue el motivo por el cual cambiamos la fecha. De todas formas, ya estoy aquí, sin mi secretaria. Mi mujer no ha podido venir esta vez porque anoche a las 10 menos cuarto de la noche fuimos abuelos por primera vez. Entonces la abuela ha decidido quedarse con nosotros. Bueno, mi nombre es Juan José López Martínez, soy médico. Vengo de la región de Murcia, pero en realidad vengo de Cartagena, ¿sí? Porque es allí donde nací. Nací en el barrio de Pescadores, en Santa Lucía, en el barrio de Pescadores de Cartagena. Mi ascendencia son hombres de la mar. Entonces, venir aquí esta tarde es para hablar de algo que a día de hoy la ciencia todavía no puede demostrar, pero está dando pasos muy importantes, pasos muy interesantes a nivel de física cuántica, acercándose cada vez un poquito más para un día, creo que no muy lejano, poder demostrar esto que esta tarde vamos a hablar aquí. No sé si estarán de acuerdo conmigo si les digo que el ser humano desde su origen siempre ha estado muy preocupado por la respuesta a algunas preguntas. Entre ellas hay tres fundamentales. El ser humano desde su origen se pregunta ¿de dónde vengo? También se pregunta ¿qué hago aquí? ¿Para qué he venido? Y además hay otra tercera pregunta que es la más fuerte de las tres para todos los seres humanos, y es después de la muerte, ¿qué pasa? Con la muerte se acaba todo. Entonces, vamos esta tarde a darle respuesta a las tres preguntas. Gracias a Dios, o al universo, llámenle como quieran, pero gracias a eso que está por encima de todo, he tenido la suerte de poder acercarme a la respuesta de esas tres preguntas. A lo largo de 16 años que llevo trabajando con la terapia regresiva, y también he tenido la oportunidad de contactar con pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte y trabajar con ellos en terapia regresiva. Y también he tenido la oportunidad de, por mi profesión, poder sentarme a la cabecera del moribundo y preguntarle qué está pasando. Vamos a desgranar estos tres caminos a lo largo de esta tarde, ¿sí? Y vamos a empezar, si os parece, por la terapia regresiva. Es decir, cuando nosotros nos preguntamos ¿de dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? Y después de la muerte, ¿qué es lo que pasa? El alma responde a las tres preguntas. Y el alma, resumiendo su respuesta, aunque ahora la iremos desgranando, el alma nos dice, venimos de la luz. Vivimos aquí una experiencia en un cuerpo físico que nos sirve de aprendizaje para nuestra evolución como ser espiritual, una vez que pasemos la muerte, una vez que desencarnemos. Y una vez pasada la muerte, volvemos a la luz. Eso es lo que dice muy resumidamente el alma. Bien,
La terapia regresiva es una terapia que no necesita hipnosis para trabajar con ella, no necesita relajación previa, no necesita hiperventilación, solamente necesita una cosa que es fundamental, y es que el paciente conecte con una emoción. A partir de que el paciente conecta con una emoción o una sensación o un síntoma, porque si los ponemos escalonadamente, el síntoma tiene sensaciones, las sensaciones tienen emociones, las emociones generan sensaciones, las sensaciones generan síntomas, es como un feedback. Entonces, en el momento que el ser humano conecta con la emoción, entra en estado expandido de conciencia. ¿Y esto qué es? Lo del estado expandido de conciencia. Verán, el estado expandido de conciencia es una capacidad natural que tienen todos y cada uno de ustedes. Yo también. El estado expandido de conciencia es una capacidad natural que tiene el ser humano. De hecho, por la calle, en momentos del día, hay muchas personas que pueden estar en regresión durante un momento del día, no es que estén constantemente. Durante el trabajo puedes encontrar a alguien que esté en regresión, en una fiesta puedes encontrar a alguien que esté en regresión. El tema es que mientras mantenga los ojos abiertos, no va a conectar con la experiencia. Si en ese momento a su lado tiene la suerte de que haya alguna persona que entienda esto, que sea un experto en este tipo de terapia, para que entre en regresión, fíjense que es fácil. Lo único que hay que decirle es: cierra los ojos y dime qué está pasando. Y ya te cuenta qué está pasando. Yo sé que cuando se habla de terapia regresiva, este podía estar en la luz también. Digo que cuando se habla de terapia regresiva, muchas personas de forma casi automática relacionan regresión con vida pasada. Y esto no es así. La experiencia en vida pasada es una sección de la terapia regresiva. Pero no es la estrella, ni mucho menos. Ninguna de ellas es la estrella. Aquí no se trata de buscar una experiencia estrella, no. La terapia regresiva sirve para encontrar el origen de esa emoción que hemos conectado. Esa emoción, esa angustia que tengo, que no sé por dónde me viene. Ese miedo que siento, según ante qué situaciones, que no sé por qué ni por dónde me viene. Esa fobia que tengo, que no sé por qué me viene. Todo esto entra dentro del paquete para el tratamiento con terapia regresiva. Entonces, cuando el paciente entra en contacto con esa emoción, lo único que tenemos que hacer como terapeutas es tener la paciencia suficiente para esperar a que él conecte con esa emoción y que esa emoción, al cerrar los ojos, le lleve al origen. Porque este tipo de pacientes ya han sido vistos por la medicina tradicional, ya los hemos visto en los hospitales, ya les hemos hecho todo tipo de pruebas y ya les hemos dicho que no encontramos el origen orgánico de lo que le pasa. Con lo cual, y ante su insistencia, porque él sí siente ese miedo, esa fobia, esa tristeza, ante su insistencia le decimos: lo tuyo es psicosomático. Esto es. Fíjense cómo la medicina tradicional, sin saberlo, le está diciendo la verdad. La verdad del origen de lo que le pasa. Porque lo tuyo es psicosomático, quiere decir que está en el psique. Y psique en griego significa alma. Ya le está diciendo: el origen de lo que te pasa está en el alma. Pero los médicos tradicionales, cuando no tenemos conocimiento de esto, no somos conscientes de lo que significa lo que estamos diciendo. Bien. Entonces, una vez que conecta con la emoción, ¿dónde puede ir el paciente? Siguiendo el hilo conductor de esa emoción, ¿dónde puede ir? Buscando el origen de ella. Miren, puede ir al periodo, primero, al periodo donde su consciente, dile que si no se da prisa, no le queda sitio. ¿Vale? Porque ya están en la puerta. Entonces, una vez que conecta con la emoción, el paciente puede ir, vamos a hacerlo para que sea didáctico, ¿no? Pero no quiere decir que siempre lleve este orden. Puede ir a cualquiera de estos periodos que yo voy a nombrar.
Y vamos a empezar por el más cercano al momento actual. Porque una regresión, como digo, es utilizando nuestra capacidad natural de estar en estado expandido de conciencia, retroceder al presente de cualquier momento anterior a este. Una regresión es ¿qué pasó esta mañana? Si yo soy capaz de retroceder ahí al presente de esta mañana, ya estoy en regresión. La capacidad natural es esta capacidad natural del estado expandido de conciencia, para que lo entendieran bien. ¿No tienen un abanico? Claro. Sí, está puesto. Miren, es como un abanico. El abanico no es para hacerme aire. Es para que entiendan la capacidad natural de lo que es un estado expandido de conciencia. Esto lo tenemos todos los seres humanos, ¿eh? Ahora mismo yo estoy aquí, en mi absoluto presente, en mi aquí y en mi ahora. Entonces, al conectar una emoción y entrar en el estado expandido de conciencia, soy capaz de hacer esto, sin dejar de estar aquí, porque el paciente de regresión, o sí, tiene que estar consciente, porque si no, no sirve para nada la terapia. No puede estar dormido, consciente, con los ojos cerrados, pero consciente. Entonces, al entrar yo en regresión, esta capacidad natural de estado expandido de conciencia me permite, sin dejar de estar aquí, estar en el presente de cualquier momento anterior a este, de forma simultánea. ¿Lo entienden mejor así? Yo soy capaz de estar en este presente y en el momento que estoy en regresión, esta es mi realidad, este es mi presente y esta es mi experiencia, sin dejar de estar aquí. Por eso, y aprovecho ya el abanico y te lo devuelvo, ¿sí? Me sirve también para explicarles cuál es el fin principal de esta terapia. El fin principal de esta terapia es, una vez que encuentro el origen, es hacer consciente lo inconsciente, traerlo aquí, ¿sí? A nivel emocional, a nivel mental, ¿sí? y a nivel físico. Bien, entonces, ¿qué periodos podemos observar con esta terapia? Decía yo que el primero, vamos a ponerlo el primero, es el periodo donde nuestro consciente estuvo presente. Es decir, desde los 6 o 7 años de edad hasta el momento presente. Entonces, en ese periodo lo más llamativo es que cuando el paciente en la primera visita le hace la historia clínica, y una vez que le hace la historia clínica, observas que él te cuenta, según qué hecho traumático haya tenido en la infancia o en la adolescencia, pues te lo cuenta como quitándole hierro a aquello, ¿no? En realidad no me acuerdo si fue un amigo de mi tío, fue que abusó de mí sexualmente, no, y además no sé si llegó a tocarme, no sé si no llegó a tocarme. Cuando entra en regresión, aquello sale tal cual, ¿sí? Porque el alma no se anda con historias, el alma lo saca por muy duro que sea, ¿sí? Porque quiere sanarlo, por eso lo saca, porque la única manera de sanarlo es enfrentarlo y poder traerlo al consciente y dejarlo resuelto, ¿sí? Verán, aprovecho este momento de este periodo en el que el consciente estuvo presente para transmitirles algo. Evidentemente, como hombre de ciencia que soy, en la Facultad de Medicina me enseñaron, lo primero que hago con el paciente es la historia clínica, ¿sí? Lo segundo, ¿por qué yo estoy aquí, delante de ustedes? Porque he escrito 2 libros sobre esto. Verán, ¿cómo yo puedo estar aquí siendo un hombre de ciencia hablando de algo que no es ciencia? ¿Cómo puedo haber hecho 2 libros de algo que no es ciencia? Todavía. Pues sacando la fuerza para hacerlo. ¿Pero la fuerza de dónde? La fuerza de la casuística, que yo le llamo. La fuerza de la casuística es que cuando, en mi momento actual, tengo por escrito, todas escritas a mano, más de 4.000 regresiones. Quiere decir que una media de 3 he visto sobre 1.300 personas aproximadamente. Entonces,
Cuando 1.300 personas se ponen en esa experiencia regresiva, y ahora ya hablaremos más detalle de ella, y según en qué puntos, según en qué respuestas de esas tres preguntas te dicen absolutamente lo mismo, sean de la religión que sean del nivel cultural que sean, entonces tú como que te lo replanteas, ¿no? Porque verán ustedes como cuando lleguemos a ver qué pasa en la muerte, ahí todos me dicen lo mismo. Entonces cuando 1.300 personas te dicen lo mismo, hay dos lecturas. Una, que se hayan puesto de acuerdo en toda España estas personas para ir a Cartagena a engañarme a mí, lo cual veo improbable. Y otra, que si todos dicen lo mismo, aquí está pasando algo, aunque la ciencia todavía no lo pueda demostrar. Entonces, siguiendo con este trabajo, lo que no he abandonado nunca es la línea de investigación. O sea, yo sigo este trabajo, pero sigo a rajatabla los tres pilares fundamentales, mínimos fundamentales para cualquier investigación que se precie. Y uno es la observación. Ya les he dicho a todas las personas que he observado y regresión. Otro es la comprobación. Y otro es la experimentación. La experimentación es muy sencillo. O eres paciente de esto, antes de ser terapeuta, o nunca vas a entender a los pacientes. Entonces, yo he sido paciente, y soy paciente de vez en cuando, y como paciente llevo hechas 21 regresiones. Anterior a ella, tuve 10 intentos en los que no logré entrar en regresión. Estuve yendo a Madrid durante 10 semanas seguidas, un día concreto de cada semana, y no entré. Y a la que hizo 11, allí que entré, porque yo ya había tirado la toalla. Porque en mi camino, como yo no entraba al principio y los pacientes que iban a mi consulta así, ¿saben qué pensé? Que la gente se estaba inventando esto, lo cual me animó para descubrir la mentira. ¿Sí? Hasta que ya descubrí que no había mentira. Entonces, el otro pilar es la comprobación. En este periodo en el que el consciente estuvo presente es el periodo más fácil para comprobar. Verán, yo al principio, cuando empecé, alguien me instruyó en 4 días y, claro, no se parecía a lo que en realidad es la terapia regresiva, con toda su técnica, ¿no? Entonces, el caso es que los pacientes entraban. Pero aquel instructor me dijo, las vidas pasadas no existen. La regresión antes del vientre materno hasta ahora. Entonces, bueno, pues, si el que entiende dice eso, pues yo, pues muy me lo creo, claro. Y efectivamente, los pacientes entraban en el vientre materno, pero yo no entraba en ningún sitio. Como llegué a la conclusión de que se lo inventan, estaba ya dejando esto aparte, a un lado, pues esto es un rollo, cuando vi a una paciente, me contó toda su experiencia en el vientre de mamá, que después hablaremos de ese, abundaremos un poquito, me contó toda su experiencia y yo, pues bueno, pues hasta luego. ¿Estás bien? Sí. ¿Te sentó bien esto? Sí, sí, perfecto. Como ya estaba yo quitándome en el medio esto, resulta que a los 2 días veo, como médico ortodoxo, veo a su padre y a su madre. A su madre la veía por un programa de artrosis y demás. Y cuando la veo, y ya la estoy terminando, me dice su madre, por cierto, esa terapia que hace usted con nuestra hija le va muy bien. Le ha ido muy bien, esta terapia. Esa terapia que hace usted un poco extraña, me decía ella. Y yo dije, esta es la mía. Esta es la mía para demostrarme, porque yo tenía reciente en la memoria, hacía 2 días o 3 que la había visto. Y entonces me dirigí a ella, pero directamente le dije, vamos a ver. Cuando tú te quedaste embarazada, reaccionaste así, pensaste esto, dijiste esto, te fuiste a tu domicilio que yo me enteré que tenía en aquella época en la regresión, no lo sabía. Por la escalera apareció tu marido, le dijiste, papá, que me he quedado embarazada, te agarró con las manos en la cabeza y te dijo, no te preocupes, que de esta salimos también, etcétera, etcétera. Yo le di todos los detalles, esperando que me dijera, ¿pero qué dice usted? Mi sorpresa fue mayúscula cuando ella la vi con los ojos así de abiertos y me dijo, ¿usted cómo sabe eso? Entonces yo dije, acaba de ser verdad. A partir de ahí la comprobación fue fácil porque
todo paciente que podía hacerse acompañar de su mamá la sentaba enfrente del paciente cuando éste estaba reviviendo el vientre materno. Y mejor testigo que ese, pues no hay otro, ¿no? También en este periodo en el que el consciente estuvo presente, puede el paciente hacer regresión a una intervención quirúrgica con anestesia general. Y es llamativo cómo te cuenta toda la intervención. Hasta incluso hay alguno que dice, no, yo no quiero mirar, que a mí la sangre me marea. Entonces, ¿cómo comprobarlo? Es muy fácil. Le dices, ¿qué está diciendo el cirujano? ¿Qué dice el ayudante? ¿Qué hace? ¿Qué suturas de los ojales que te han hecho para la laparoscopia? ¿Qué es lo que suturan y demás? Y tú coges todo el detalle y luego te vas a ver al cirujano, compañero mío del hospital, y dices, mira, tú operaste, sí, pasó esto en la intervención, tú dijiste esto. Sí, pero ¿cómo? ¿Tú cómo lo sabes? Digo, no, lo sabe tu paciente. Pero ¿cómo lo sabes si mi paciente estaba dormido? Y un chico lo sabe. ¿Sí? Entonces, esto es fácil de comprobar. Pero ya si seguimos hacia atrás, digamos, ¿no? Al siguiente periodo. El siguiente periodo sería retroceder a la experiencia del nacimiento, o retroceder a la experiencia del vientre materno. Entonces, lógicamente ahí el consciente no está, porque si no ustedes recordarían qué pasó en el vientre de mamá, o qué pasó cuando nacieron, pero ninguno lo recuerda, ¿verdad? Pero están aquí, estuvieron en el vientre de mamá y nacieron, ¿sí? Entonces, porque no recuerden haber tenido una vida pasada, ¿quiere decir que no la tuvieron? Yo lo dejo a que ustedes lo piensen, esa respuesta. En el vientre materno, bueno, el nacimiento es una de las experiencias más traumáticas que puede haber, ¿sí? Los pacientes cuando reviven su nacimiento, curiosamente algunos te dicen, yo no quiero nacer, por diversos motivos, por muy numerosos motivos. Lo que más llama la atención también es lo siguiente, es que cuando están naciendo, siempre demandan la atención y muchas veces se quejan y dicen, sí, técnicamente lo estarán haciendo bien, pero aquí nadie me presta atención a mí, yo soy como una cosa que ponen aquí, ahora lo ponen allí, ahora me dan. Entonces, si los profesionales que nos dedicáramos a eso, o que se dedican a eso, ¿no? Porque yo tuve un tiempo que también me dedicaba a eso. Entonces, si los profesionales que se dedican a eso tuvieran presente esto, y pudieran hablarle, ¿sí? Tener consciente y tener presente que ese ser tan pequeñito resulta que te está entendiendo. Otra cosa es que no sepa manejar su cuerpo todavía, pero te está entendiendo, ¿sí? Eso es como, por ejemplo, extrapolando con un Alzheimer. Muchas veces cometemos el error, y yo el primero que lo he cometido, de decir, tú vas a hablar con un Alzheimer, pero si no me entiende, ¿no? En mi segundo libro hay un caso que para mí fue una lección a tiempo, así se titula, porque pude conectar con un Alzheimer en los días previos a su muerte, ¿sí? En el vientre materno, miren, en el vientre materno es como una caja de resonancia. En el vientre materno nos puede resonar cualquier cosa relacionada con una vida pasada. Pero en el vientre materno lo más importante es que, si se dan cuenta, la concepción es cosa de 3, como mínimo 3. Si el embarazo es gemelar, son 4, pero como mínimo 3. ¿Cuáles son los protagonistas? Pues miren, es necesario un hombre, pero es imprescindible una mujer, que va a ser la mamá, y es imprescindible el ser que ha decidido venir a encarnar. Porque cuando trabajas con el paciente en regresión y trabajas la experiencia del vientre materno, cuando retrocedes un poquito más, los pacientes te dicen, yo he decidido encarnar. Y te das cuenta que en la gran mayoría de los casos, hablamos del 85% por lo menos, nosotros decidimos encarnar. Nosotros elegimos a la mamá. ¿De acuerdo? Hasta el punto de haber trabajado con algún paciente en regresión, que es hijo adoptivo, y darte cuenta que eligió a su mamá adoptiva. Buscó el camino para llegar a ella. ¿De acuerdo? Esto descubrimos en regresión. ¿Y qué pasa cuando estamos en el vientre de mamá?
Miren, ¿saben qué es una mujer embarazada? Pues una mujer embarazada es el conjunto de dos seres vivos independientes. Pero durante los 9 meses que estamos en el vientre de mamá, el ambiente emocional lo rige mamá. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que mamá siente, yo lo siento. Si mamá está triste, yo estoy triste. Si tiene miedo, yo tengo miedo. Si está alegre, yo estoy alegre. Pero el fallo, ¿cuál es? Que nacemos creyendo que eso es nuestro. Nos lo llevamos con nosotros. Entonces seguimos reaccionando igual que mamá ante situaciones similares. Y siempre está la tita de turno que dice, míralo, igual que su madre. Claro. Lo aprendió en el vientre de mamá. ¿Sí? Entonces es fundamental esto. Es fundamental que el paciente lo trabaje mes a mes. Es fundamental que trabaje cada instante y cada momento de la experiencia del vientre materno. La noticia de embarazo es un punto álgido, porque ahí a veces la mamá, por motivos económicos, por no entrar en más motivos, dice, ahora me viene muy mal. Uf, qué fastidio, ahora otra vez embarazada. Ahí puede, aunque reaccione a los 2 minutos aceptándolo, ahí puede haber dejado una marca al paciente de rechazo. ¿Sí? Y eso luego se puede somatizar en la relación cuando ya es un ser adulto con su mamá. Se puede somatizar ahí, ¿no? Y no saber por qué no soporto a mi mamá. Si mi mamá me dio la vida y mi mamá me ha cuidado, pero no la soporto. Parece que esto es improbable. No, hay muchas personas que tienen este problema, ¿no? Por un detalle, por un segundo, por medio minuto, que dije, qué mal me viene ahora, ¿no? Siguiendo hacia atrás, seguimos un poquito más hacia atrás y entramos en las experiencias donde el paciente las identifica como vidas pasadas. Entonces, ¿para qué sirve hacer una regresión a una vida pasada? ¿Para saber quién fui? ¿Para saber qué es lo que tuve? No, para eso no sirve. Eso sería una tontería, gastar el tiempo en esto. Porque pudiste ser poderoso o pudiste ser mendigo. Pudiste tener muchas posesiones, pero en la regresión todavía no hemos logrado traernos las escrituras. O sea que no da para recuperar. ¿Para qué sirve ir a una vida pasada? Sirve para encontrar el origen de la emoción que ahora está resonando en mí ante situaciones similares a las que en su origen produjeron la emoción. No sé si esto lo entienden. Verán, por ejemplo, una paciente mía, motivo de la consulta, no me puedo bañar en el mar. Y allí en la zona nuestra, el mar menor, para que te cubra el agua, allí aquí, lo tienes que hacer footing. O sea, aquello va progresivamente, aumentando, te cansas de andar. ¿Sí? Entonces, cuando el agua a esta mujer le llegaba por las rodillas, empezaba a sentir temblores, sudoración fría, taquicardia y sensación de ahogo y falta de aire. Se salía y se le pasaba. Con lo cual, el motivo de la consulta, no puedo disfrutar de mis hijos cuando me baño en el mar. Bien, resulta que trabajando en regresión, revive una vida pasada, que identifica como vida pasada, porque tengan en cuenta una cosa, el paciente es el que identifica esto. Como terapeuta, jamás le sugieres nada al paciente, siempre va detrás de él te va descubriendo esto. Lo único que vas a hacer como terapeuta es ayudarle a enfrentar los hechos traumáticos, que lógicamente pues algunos pacientes intentan evitarlos, pero le ayudas a enfrentarlos para solucionarlos, ¿sí? Pero por lo demás es el que va por delante siempre. Entonces, cuando identificó esta experiencia como vida pasada, era una vida pasada en la que había muerto ahogada en un naufragio, en una época en que se llevaban las mujeres los vestidos muy largos. Cuando cayó al mar, ella decía, el vestido este me ahoga, esto no me lo puedo sacar, no me lo puedo quitar, estoy sintiendo como el agua me entra por la boca, como no me deja respirar, no voy a poder ver a mis hijos. Estaba pendiente de todo esto. Todo ese hervir de emociones era lo que estaba en ese momento, y esas emociones están vivas ahí. Entonces, cuando en un momento determinado se muere, el cuerpo se muere, porque la muerte, como ahora veremos, consiste en que el cuerpo se muere y punto.
y seguimos funcionando. Entonces, ¿esas emociones con quién se van? Con el alma. ¿Esas emociones dónde están? Aquí, en mi alma, porque yo estoy encarnado en este cuerpo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que si yo en esta encarnación no me acerco al mar para nada, no siento eso, ni descubro esto, se quedará para la siguiente encarnación. Pero si yo entro al agua, entro en contacto con el medio que me produjo aquello, entonces se dispara, en mi alma se dispara una parte de mí que todavía se está ahogando, que todavía está muriendo. ¿Lo entienden mejor ahora, verdad? Sí. Bien, para poder abarcar un poquito más, otro periodo es cuando el paciente habla de el espacio entre vidas o el espacio entre cuerpos, ¿de acuerdo? O sea, cuando está en un estadio en el que no tiene cuerpo físico. Y hay que ver cómo los pacientes ahí disfrutan cuando sienten la sensación de ingravidez. Ellos no tienen cuerpo físico, se pueden desplazar a la velocidad del pensamiento, ¿no? Entonces, lo más curioso de esto es que, no sé si ustedes conocerán los libros que hace ya varios años se tradujeron al castellano, allá por el año 2000 o 2002, de Michael Newton. Los libros de Michael Newton es un doctor en psicología norteamericano, que lo único que se ha dedicado es a este espacio entre vidas. Entonces, todos sus pacientes los someten a hipnosis, ¿sí?, para rentabilizar el tiempo y ir directamente al asunto, ¿no? Entonces, lo llamativo de esto es que cuando tú en tu consulta tienes una paciente o un paciente que revive lo que es la vida pasada, que revive la muerte y va a ese espacio, cuando le pides que te lo describe, está hablándote igual que si hubiese leído el libro de Newton. Incluso es capaz de hacerte esquemas similares a lo que viene en el libro de Newton, sin saber ni que existen esos libros. Eso es lo llamativo. Pero no quiero dejar la experiencia que se me pasaba, no quiero dejar de hablar de la experiencia de vida pasada, diciéndoles algo que hay que tener muy claro. Porque decimos en la consulta a veces pacientes que dicen, yo ya he hecho regresión. Sí, yo he hecho una regresión a una vida que tuve en la Edad Media, que me pasó esto, lo otro, vale. Y yo les pregunto siempre, ¿y qué pasó en la muerte? Dice, no, la muerte yo no la vi en regresión. Bueno, pues esa terapia no está acabada. Es decir, cuando un ser humano en regresión contacta con una experiencia que identifica como vida pasada, no podemos terminar la sesión sin que el paciente trabaje la muerte en esa vida pasada. Es importantísimo esto. Vean, en los momentos de la muerte, en los segundos, minutos o incluso días previos a la muerte, pueden pasar muchas cosas. Por eso nosotros es fundamental rescatar de esa experiencia de muerte cuáles son tus últimos pensamientos antes de morir. Porque puede haber arrepentimiento, puede haber deseo de venganza, puede haberse producido en esa vida pactos, pueden haberse producido juramentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso lo llevamos encima nuestra. Y a veces escuchas a alguien que dice, fíjate qué malo tuvo que ser en otra vida, que fíjate cómo llegó esta, ¿no? Vaya karma que tengo que tener. Me han castigado. Pues ¿sabes qué pasa? Que nadie castiga a nadie. El único que te castiga eres tú. Si utilizamos el vocablo castigar, ¿no? Porque en esos momentos de la muerte, cuando tú te arrepientes, ves que el paciente dice, si vuelvo a nacer quiero que me pase esto y esto durante el resto de la vida o durante toda la vida. Fíjense lo que acaba de decir. Esto está latente en el paciente y él solo se lo ha aplicado. Porque él solo se ha juzgado. Porque nadie nos juzga en el otro lado. Somos nosotros los que vemos por dónde vamos. Es como si estuviéramos en el colegio y al ir de vacaciones en el verano, el chico que está en el colegio, él se sienta en su casa y dice, a ver, ¿qué he hecho? He fallado en esto, aquí podía haberlo hecho mejor. Es igual. Y entonces decide prepararse para septiembre. Aquí no, aquí se prepara para la siguiente encarnación, aquí no es septiembre. ¿Vale? Entonces, esto es fundamental, trabajar la muerte. Y eso, uno de los puntos que yo les decía al principio es precisamente la muerte. Verán,
Cuando el paciente está reviviendo su muerte en esa vida pasada, cada uno tiene una muerte diferente. Lo llamativo para mí como médico desde el principio fue cómo es capaz de describirte los síntomas de esa muerte. Porque cada muerte tiene unos síntomas diferentes. ¿De acuerdo? Como alguien que no sabe medicina es capaz de decirte cuáles son los síntomas que estás sintiendo en ese momento de esa muerte en esa vida. Eso es lo primero llamativo. Pero lo segundo y más llamativo es que cuando lo único que le dices ahí es sigue, 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 y esperas, él está sintiendo en este cuerpo y está haciendo la apnea en este cuerpo. Y ves que ya está, tú calculas como terapeuta, tú dices, bueno, ya está acabando, ¿no? Le preguntas, ¿cómo es tu respiración? Porque la respiración es entrecortada, porque la respiración es dificultosa, en fin, cada uno te lo explica, ¿no? Pero lo importante es que como tú le dices, sigue, 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 y ya lo pasa, en el momento que lo pasa, lo llamativo es que este número de personas que yo he visto, todos te dicen lo mismo. En ese punto, todos. Es decir, el 100% te dicen exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que te dicen? Pues te dicen dos cosas. Una, estoy viendo mi cuerpo. Y otra, estoy viendo una luz o un ser de luz que me está esperando. Insisto, esto me lo han dicho todos los pacientes que he podido ver y que han hecho regresión en la experiencia en vida pasada. Todos. Sean de origen religioso, cultural, da igual, esto no influye. Esa es su experiencia en ese momento. Entonces, indudablemente la respuesta que más nos preocupa a todos, ¿no? ¿Qué pasa con la muerte, no? Verán, lo más llamativo de esto es que el paciente en regresión te dice estoy viendo mi cuerpo, experiencia extracorpórea. Te está diciendo después que está viendo una luz o seres de luz que le están esperando. A veces reconoce a familiares ya fallecidos entre esos seres de luz. Otro punto es que el paciente en regresión se siente tan a gusto allí, que solamente, tiene dificultad, que es la inefabilidad, tiene dificultad para encontrar las palabras adecuadas para definir lo que está viendo y lo que está viviendo. Es decir, no es capaz, si te lo dice, es que yo recuerdo uno que me decía, mira, cuando llegamos aquí a la luz, después de haber tenido una encarnación, lo que primero que hacemos es recuperarnos de esto. ¿Y cómo lo hacéis? Dice, pues, no sabía cómo decirme. En un momento dado dice, mira, es como si esto fuese un hospitalillo, pero no es un hospitalillo, pero es para que tú lo entiendas. Es como si estuviéramos en ese hospitalillo en habitaciones individuales, con un tratamiento individual. Dice, pero no hay habitaciones individuales, porque aquí no hay límites. Y era como él intentaba, ¿no? Otra cosa que ellos también manifiestan es lo a gusto que se está ahí. Intentan definir, y las palabras que encuentran para hacerlo es el amor que aquí se siente. No se siente, ni lo he sentido jamás en mi vida. El amor y la paz es lo más llamativo de todo lo que sienten, lo más llamativo es esto, ¿no? Bien. Entonces te dicen también, ¿me puedo quedar aquí? Se sienten tan a gusto y dicen, ¿me puedo quedar aquí? Que yo siempre digo que no, claro. Porque a ver qué hago yo con su cuerpo. Si se me queda allí. ¿De acuerdo? Entonces, lo llamativo de esto ¿qué es? Que cuando hablas con el paciente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, te habla de la experiencia extracorpórea. He visto mi cuerpo, he visto los médicos, he visto las enfermeras cómo estaban trabajando. Te habla de la luz y los seres de luz. Te habla de que hay familiares entre esos seres de luz, a veces, no siempre, pero a veces que lo reconocen. Te dice que se hubiese quedado allí, y cuando no se ha quedado allí te explica por qué decidió venir. Y también encuentras en estos tipos de pacientes la inefabilidad, es decir, la dificultad que tienen para describir aquello. Esta dificultad es muy llamativa. Esto, no sé si conocen el libro del doctor Eben Alexander, se llama La prueba del cielo, ¿sí? Eben Alexander es un neurocirujano en la Universidad de Harvard. Él en su hospital, al frente de su equipo, porque cumple ahora a final de año 61 años, al frente de su equipo, han pasado varios años intentando demostrar científicamente lo que es una alucinación. ¿Por qué han intentado esto? Porque cuando el paciente en el hospital resulta que
viene de esa muerte clínica y empieza a hablar y nota a alguien que si no se ríe poco le falta, ya no vuelve a hablar. Hay pacientes que han tardado años en contar esto, pero muchos años en contar esto, porque al ser humano no le gusta que le tomen por tonto ni por loco. Entonces, lo que necesitan que es un interlocutor válido, pero a veces no lo encuentran. Pero lo llamativo es que, al igual que la terapia regresiva, el paciente en experiencia cercana a la muerte tiene la experiencia extracorpórea, ve la luz o los seres de luz que le están esperando, quiere quedarse allí, aunque después te explicas por qué decidió venir, qué es lo que puso en la balanza, y encuentra la dificultad para expresar. Y te habla y no para de lo que es el amor allí y lo que es la paz. Entonces, yo, si alguien no lo ha leído, le aconsejo ese libro, de Ben Alexander. ¿Por qué Ben Alexander ha pasado años intentando demostrar qué es una alucinación? ¿Qué es? Porque la ciencia en los hospitales, por lo menos en el mío, cuando un paciente se despierta de una situación así, de un coma, por ejemplo, o de una parada cardíaca, y empieza a contar esto, todos los, o si no todos, una gran mayoría, le dicen, no, tranquilo, nada, eso son alucinaciones. Y eso son alucinaciones, y eso son alucinaciones. Hombre, llegas a una conclusión, la muerte es alucinante, porque aquí todo el mundo alucina. Pero no, nos podemos quedar ahí, ¿no? Entonces, Alexander intentó demostrarlo, porque hay que demostrar también científicamente en qué consiste el mecanismo de esa alucinación. Y después de muchos años llegaron a una teoría. La teoría era la siguiente, que debido a la parada cardíaca, se producía una anoxia, una falta de oxígeno a nivel del cerebro. Entonces, el neurocórtex cerebral, debido a esa anoxia, a esa falta de oxígeno, puede o podía emitir imágenes y supuestas vivencias que son, en realidad son alucinaciones. Pero, en el 2008, Eben Alexander contrajo una enfermedad. La enfermedad fue una meningitis bacteriana por Escherichia coli. Miren, una meningitis bacteriana en un adulto es mortal, sobre todo con la Escherichia coli, es mortal. La estadística dice, de los casos que he recogido en el mundo, que el 95% es muerte y el 5% quedan con lesiones irreversibles. Bien, Eben Alexander ha vuelto con todas sus capacidades, después de estar 7 días en coma, conectado con todos los aparatos sabidos y por haber, con electroencefalograma plano. Electroencefalograma plano. Es decir, no es que le faltara oxígeno al neurocórtex, es que no estaba. Cuando él ha vuelto y ha escrito este libro, en este libro refleja que de alucinaciones nada, que es la realidad más viva que ha tenido en su vida. Y para definir la inefabilidad, la dificultad que tiene para encontrar los vocablos apropiados para definir la experiencia que ha tenido, dice que intentar explicar esto es como intentar escribir una novela con la mitad del alfabeto. Eso es la inefabilidad. Bien, y el siguiente paso es cuando te pones al lado de la cabecera de un moribundo. Ustedes se han dado cuenta que cuando alguien, un ser querido, alguien cercano a nosotros se está muriendo, es de las poquitas veces que no tenemos miedo a la muerte. No tenemos tiempo de tener miedo, porque estamos sintiendo rabia, estamos sintiendo esto no es justo, estamos sintiendo impotencia, cualquier cosa menos miedo. Y además le estamos pidiendo a Dios, aunque no creamos en Él, alguno, pero en ese día sí. Señor, llévatelo, por favor, llévatelo ya, que no sufra más. Esta es la situación. Pero si de esa situación alguien se sentara a su lado, ahí, al lado de su almohada, y le preguntara simplemente qué está pasando, se podría llevar una sorpresa, no en todos los casos, pero en muchos casos se podría llevar una sorpresa grande. Y es descubrir que el paciente ahí también tiene experiencia extracorpórea. El paciente ahí también está en contacto ya con seres de luz o una luz que lo está esperando. Y ya está hablando de cómo es el lugar donde le van a llevar. Porque en un caso que yo viví, ya te hablaba de, no, ayer ya me llevó y me enseñó. Yo ya sé dónde voy a ir. La muerte no existe. Como el caso que yo reflejo en el primer libro, ¿no? Que no es regresión, es con un paciente moribundo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que es llamativo de esto? Es que en los tres casos dicen lo mismo. El ser humano en estas tres situaciones dice exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Eso es lo llamativo.
Y no quiero que quede aquí, como dicen ahora, hiperoptimismo, ¿no? De decir, bueno, con esto de la terapia regresiva se arregla todo aquí. No, no, no. Con la terapia regresiva no se arregla todo. La terapia regresiva, no quiero que salgan entusiasmados de más, la terapia regresiva es, dentro del arsenal terapéutico, es una arma más terapéutica. Y sirve para lo que sirve, y punto. No viene a quitarle el sitio a nadie. No viene a ocupar el lugar de nadie. ¿Me comprenden? Sirve para lo que sirve. Yo recuerdo en Barcelona, en una charla similar a esta, no sé, me dicen, entonces yo el dolor este que me da a mí, si me da el dolor ahora, usted me ve y hacemos una regresión, digo, pues va a ser que no, mire usted. Yo la acuesto, la exploro, y si veo que me da los síntomas positivos de una posible apendicitis, la mando al hospital a que la operen. Y ya cuando la operen, entonces ya hablamos de regresión. Porque igual, durante las 2 horas que me puede llevar a hacer la regresión con usted, pues hasta se perfora el apéndice. Entonces vamos a no levantar los pies del suelo. Con estos temas, en estos años, lo único que he podido ver es que a veces hay personas que se fascinan. Y no podemos fascinarnos con esto. No podemos llegar a ese extremo de fascinación porque entonces no evolucionamos. O sea, hay gente que se te queda así, anda, la vida espiritual. Entonces resulta que la muerte no existe, que seguimos vivos. Sí, 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 eso es cierto. Pero lo que es más cierto que esto es que tú ahora estás encarnado y no debes de levantar los pies del suelo porque has venido aquí a hacer algo. Recuerdan, hemos venido como al colegio a hacer algo y eso es lo importante. Que ellos están ahí, como yo les digo, que después de la muerte seguimos como seres espirituales, cierto. Pero ahora tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y si pasamos al otro extremo está la clásica persona, ¿no? Yo ya he visto bastantes, ¿no? Sobre todo compañeros, ¿no? Que te dicen, nada, eso es... Yo eso no me creo nada. ¿Vale? Si no es problema, aunque tú no te lo creas, esto es así. Si no es problema, el problema es que tú te lo creas o no te lo creas. La realidad es esta, y si tú no te lo crees, ¿sabes por qué? Porque no estás en tu momento, en el momento adecuado para poder entender esto y para poder asumir esto. Pero esto es así, ¿me comprenden? No sé si a ustedes les habrá pasado, a mí en el hospital me ha pasado con muchos compañeros, bueno, con algunos, porque la gran alegría es que los profesionales de la medicina estamos evolucionando poquito a poco, eso sí es cierto, pero estamos evolucionando. Yo que hice ese año he notado un cambio tremendo en mi hospital. Les dije antes que el día 10 ya en la UNED. Ahora, el sábado que viene, invitado por el vicerrector de la Universidad de Alicante, voy a tener la oportunidad de dar una charla en la Universidad de Alicante. En las charlas, pues, siempre voy como en los congresos, con las diapositivas y demás, porque a los médicos nos ponen diapositivas, no tienen que poner diapositivas para que nos entre por aquí. Porque tengan en cuenta que nos han enseñado otra cosa. Entonces esto choca. Así que es normal que choque. Y ahora, miren, así de fácil, 18 años es un momento. Yo llevo 16 con esto. Yo hace 18 años, ustedes a mí no me sientan aquí para escuchar esto, vamos. Ni prometiéndome un premio. ¿Me comprenden? Porque no me interesaba esto. Para nada. No me interesaba para nada. Entonces, esto me movía los pies. Si alguien me hablaba a mí de esto, o intentaba hablarme, yo no le hacía caso. Y si me hacía sentir miedo, utilizaba el viejo truco. El viejo truco que yo utilizaba, me quedaba mirando así de arriba abajo. Y digo, pero un momento, tú eres médico. ¿Se dan cuenta? Lo que yo hacía, tapar mi ignorancia con la capa de mi arrogancia. ¿Me comprenden? Eso es lo que yo hacía, pero en realidad el miedo se venía conmigo. Hasta que un día llegó, por eso el primer capítulo del primer libro se titula Un regalo de Navidad, llegó el mensajero adecuado. El mensajero al que yo no le podía dar la espalda. El mensajero que como persona me daba muchísimas garantías. Y para mí fue una sorpresa que un empresario de éxito, de un éxito rotundo además, hablara de estas cosas y además me hablara de pronto. Y de pronto me dijera, oye, tú que eres médico. Y se llama Un regalo de Navidad porque fue el día 25 de diciembre. Dice, tú que eres médico. ¿Tú sabes que en realidad no nos morimos? Digo, ¿cómo? Dice, no. Que en realidad la muerte no existe. Cuando pasamos por la muerte, lo único que se muere es el cuerpo físico. Pero nosotros seguimos andando. Y yo me quedé ahí, primero, y miré, digo, como es Navidad igual se ha tomado algo, está... Pero no es un hombre de tomarse nada, ¿sí? Y aquello fue lo que a mí me hizo mirar de frente esto y empezar a caminar.
Después, el universo se ve que lo tenía todo previsto conmigo, porque después fue meterme en la duda mía. La duda, yo he tenido una eterna duda con esto durante muchos años. Bueno, esto ya está claro, el vientre materno. Bueno, pues ahora, vale, eso ya me lo creo. Pero la vida pasada, eso es la vida pasada, eso ya... Mire, yo me enfrenté a la vida pasada sin saber que habían libros escritos sobre terapia de vidas pasadas. Sin saberlo. A mí nadie me había hablado de Brian Weiss, a mí nadie me había hablado de Morris Netterton, ni de José Luis Cavoli, ni de la doctora Fiore. No, esos libros nadie me los había presentado. Y lo único que había aquí era lo de Raymond Moody, de Vida después de la vida, desde el año 70 y algo, 74, y lo de Brian Weiss, en el tiempo este que estoy hablando, cuando a mí me pasó esto. O sea, yo estaba trabajando muy poquitos pacientes con el tema del vientre materno, nada más. Porque el instructor, el que me enseñó aquella técnica, digamos, en 4 días, me dijo que las vidas pasadas no existen. Entonces, pues yo me lo creí. Pero tuve una paciente que resolvió su tema de consulta en el vientre materno, eso es cierto. O sea, la solución a su problema, ella no aguantaba a su mamá. Y estoy haciendo una señora con 53 años, 3 hijas casadas y su mamá con 84. Y hace ya, pues, 10, fue de la primera, o sea, a 14, 15 años. Total, esa era la situación. Y resulta que es que había habido una amenaza de aborto en su embarazo. Pero una amenaza de aborto voluntario. Su mamá había intentado abortar porque fue mamá soltera durante el embarazo hasta que al 9º mes amarraron al padre, ¿sí? Porque en aquella época o te casas o te casas. Y entonces los casaron. Pero una vez resuelto aquello, pues mi mente médica dice, está resuelto tu problema, sí, pero vale, ya no vuelvas. Pero aquella mujer insistió, ¿no? Dijo, no, yo es que me siento muy a gusto cuando hacemos la regresión y demás. Como yo había aprendido entonces aquella técnica que lo relajaba durante 30 minutos, yo me pasaba 30 minutos relajándolo. Ahora, claro, cuando ya sabes más cosas, te das cuenta que el paciente muchas veces, durante la anamnesis, durante la historia clínica, ya está en regresión. Cuando lo pones, ya está en regresión. Y el otro está en regresión con los ojos cerrados y tú estás ahí diciéndole, respira tal, suelta no sé cuánto, aflójate 2 brazos. Y el otro está diciendo, bueno, a ver cómo termina el rollo este, que yo hable, porque yo estoy en regresión. Pero era esa época y ella se iba fantásticamente bien. Entonces fue lo que me dijo, dice, ¿por qué no vuelvo y sigo haciendo regresiones? Que me voy muy bien. Total, él me insistió y volvió. Mira, yo aquella noche no lo olvidaré jamás. Las demás regresiones las tengo todas escritas y muchas de ellas grabadas también, porque no puedes memorizar todo, ¿no? Es imposible. Además, que no debe ser así, no te puedes implicar. Pero esta no se me olvidará en la vida. Y con esto termino y hacéis las preguntas que queráis. Vosotros imaginaos una cosa. 8 de la noche, ella y yo en la consulta. Ella llega y mi mente médica dice, cuando llega y se sienta, yo pensando, ¿no? ¿Y esta? ¿A qué habrá venido ahora aquí a las 8 de la noche? Ha venido porque le he dicho que venga. Pero yo otra vez removiendo eso. Ya está solucionado su problema. Bueno, venga, ponte ahí. Se recuesta allí. Venga, cierra los ojos. Cierra sus ojos. Y yo en ese momento era como si yo fuera 2. O sea, yo hablaba una cosa que estaba pensando. Yo pensaba, digo, bueno, ahora que le digo ya está. Digo, bueno, pues venga, pues retrocede al vientre materno. Y claro, aquella, como había resuelto el tema suyo del vientre materno, pues andaba allí como perico por su casa. Ya estaba feliz allí, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esta? ¿Qué hago yo con esta mujer? Yo tenía sensación de pérdida de tiempo. Y en ese momento, pues, no sé qué le dije, pero sí sé que lo de menos es lo que yo le dijera. Después te das cuenta, cuando conoces esta terapia a fondo, que el alma del ser humano va donde tiene que ir, digas tú lo que digas. A veces tú dices, voy a que trabaje esto o esta otra cosa, y te encuentras con la sorpresa que... O a veces el paciente te cuenta la historia clínica y puedes tener una historia de 3 horas, y después se pone en regresión y sale un tema que no te ha contado. Así de fácil. Y estás consciente, pero sale un tema que no te ha contado. Y muchas veces no te lo ha contado no por ocultarte, sino porque no le ha dado importancia. O sea, esto no es importante para contarlo. Y salió eso, ¿no? Bueno, pero aquella noche era distinta. Yo no sabía nada de esto. Y como digo, se recuesta y no sé qué dije, que de pronto ella con sus ojos cerrados hace una expresión como de sorpresa.
de quedarse así como alguien que está viendo algo sorprendente. Y yo, claro, me llama la atención el gesto y le digo, oye, ¿qué está pasando? Dice, pero con esta solemnidad, ¿eh? Dice que estoy muerto. Bueno, porque por poco se muere ese. ¿Cómo que estoy muerto? No, pero entiendan por qué digo esto. Entiendan por qué. Miren, yo he trabajado 25 años en urgencias en un hospital comarcal. O sea, que coge todo lo del área. Que vienen muchas urgencias. A cualquier profesional de urgencias que ustedes hablen con él de cualquier hospital del mundo, hay algo que no le gusta oír. Y es al enfermo crítico decir que me muero. Porque como un enfermo crítico diga que me muero, se muere. Esto es así. Esto es así. Entonces, aquella no dijo que me muero, dijo estoy muerto. Claro, a mí se me encendió la alarma. Me quedé mirándola y vi que su coloración era perfecta, su respiración perfecta. Digo, aquí no pasa nada. Esto que es de que estoy muerto. Yo pensando, ¿no? Digo, estoy muerto. Entonces hice una de las preguntas más tontas que he hecho en mi vida. Y me atreví a hablar y le dije, digo, ¿querrás decir muerta? Yo por aquello de que era una mujer. No, me repite con la misma solemnidad, he dicho que estoy muerto. Entonces yo, que estuve tentado de decir, mira, abre los ojos, y vas a marcarnos de historia, ¿sí? Pero me aguanté, no sé por qué todavía, pero me aguanté. Y se me ocurrió decirle, mira, yo voy a contar a 3, y al llegar a 3 vas a retroceder 2 días antes de este momento. Oye, fue contar a 3. Aquella mujer empezó con una fluidez a verbalizar todo lo que estaba viendo, todo lo que estaba sintiendo, pero a una velocidad tremenda, con una soltura tremenda, y empezó a contarme, pero así de pronto. Mira, soy un niño, ya me dijo que era un niño, cuando estaba muerto le dije, pero ¿esto de que está muerto qué es? Vale, si no lo encajé. Dice, no, soy un niño, voy vestido de marinerito y estoy boca abajo en el mar porque ha habido un naufragio y he muerto. Otra pregunta muy tonta que dice yo en ese momento, dije, pero ¿estáis todos muertos? No por esperarme. Y se queda así como mirando y dice, a un lado, y dice, no, por aquí viene un marinero, agarrado a un tronco, dice, pero está muy fatigado, este se muere también. Digo, pues ya está, ya estamos todos. Y fue cuando entonces le dije, retrocede 2 días antes. Y entonces empieza a decirme, mira, es el año 1640, resulta que soy, como te he dicho, soy un niño, y soy de Marsella, y salimos de viaje en un barco, porque mi papá se dedica al negocio de las especias, y ese es el motivo del viaje. Ahí yo me serené porque dije, te pillé. O sea, mi actitud era pillarla, mi actitud era, esto se lo está inventando. Esto es una milonga que me está contando. Entonces, cuando dijo lo del barco, dije, ya está. Como por mis raíces somos muy aficionados al barco, y ella me dijo la época y el barco, dije, ya está, aquí la pillo yo. Cuando empiezo a preguntarle cosas del barco, ya está. ¿Sabes? Estuve 2 horas haciéndole preguntas sobre las maniobras del barco. Y ella me contestó bien a todas las preguntas, sin utilizar el argot marinero. O sea, si una cosa tiene una definición, un nombre concreto, ella empezaba a definírmelo, de qué forma era, qué es lo que hacían con eso, y yo me daba cuenta de lo que era, ¿no? Pero ella no sabía el argot marinero. Yo me vi como quedándome, ¿han visto los pollos cuando le echan agua encima? Te fui quedando así porque mi deseo era demostrar que era mentira aquello. Demostrar que aquello era una fantasía. Y me di cuenta que ella me estaba tirando por tierra todo mi planteamiento. Y ya para terminar, que aquello fue increíble, le digo, oye, ¿tu papá y tu mamá dónde están? Dice, están en la cubierta del barco, están hablando con el comandante del barco, porque hace un día de sol espléndido. Digo, ¿tú me puedes hacer un favor? Dice, sí. ¿Podrías ir, ponerte junto a ellos y transmitirme la conversación que están teniendo? Y me dijo, sí, sí, claro. Se va ahí y para sorpresa mía empezó a hablar en perfecto francés, idioma que la paciente no conocía, pero en perfecto francés, no de academia. Esto es lo que se llama xenoglosia, que algunas personas en su experiencia en vida pasada son capaces de hablar ese idioma, ¿sí? Esto tampoco sirve para nada terapéuticamente, sirve para decir, wow, ¿esto qué es? Pero ya cuando te acostumbras a esto, no sirve para nada. Era de lo único que ella al terminar, y estaba consciente siempre, no era consciente de haberlo hecho. Decía que me lo había dicho en castellano, pero ella lo hizo en francés. Después, cuando tiene varios pacientes más y hacen xenoglosia, pues ya les dice así,
cuando estamos hablando aquí ahora, yo siempre digo lo mismo, digo, oye, o me hablas en castellano o yo no te puedo ayudar. Así, porque es así, ya no te causa esa sensación, pero aquella noche que yo no sabía que existía libros publicados sobre esto, que no sabía que existía nada de esto, y que lo poco que sabía alguien me había dicho que esto no existía. Yo me quedé, no se lo pueden imaginar, ella se marchó a las 12 de la noche, y yo anduve hasta las 2 de la mañana, dándole vuelta a esto. Sentí el miedo del profesional que algo se te había ido de las manos. La exploré neurológicamente para comprobar que estaba bien, esa mujer. Ella estaba más feliz que un San Luis. Hace poquito la vi, el verano pasado. Y dice, ¿te acuerdas? Digo, que me acuerdo. Y yo tomé una decisión aquella noche, y es, yo no sigo con esto. Aquí hay algo que se me va de las manos. Pero a los 3 días justos, viendo por los libros de texto de mis hijas, sin que nadie me lo presentara, me tropecé en una estantería. Bueno, dirán cómo me tropecé. Yo tenía que subir unas escaleras para subir al piso de arriba. Cuando ya mi mujer había subido, yo la veía en el descanso, cuando fui a subir, lo pueden creer o lo pueden entender como quieran, pero esto fue mi sensación y lo que yo sentí. Cuando yo fui a subir, sentía que tropezaba con algo que no me dejaba subir. Lo intenté por 2 veces y comprobé que me subiese algo de, imagínate, de metacrilato que no me dejara subir, ¿no? Y de pronto me quedé así mirando la torre aquella, a unos 4 metros de libros, así puestos de... O sea, que no les puedes leer desde aquí, no los ven. Y entendí algo muy rápido, y yo no sé por qué pasó esto, todavía no lo sé. Pero lo que entendí es que si yo agarraba aquel libro, no cualquier libro, aquel libro, yo podría subir la escalera. Y fue algo que yo no le di más importancia. Pero me fui, agarré aquel libro, directamente a él, lo agarro, y pone Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Así llegó a mis manos el libro del Dr. Weiss. Aquella noche me lo leí entero. Y cuando terminé, fíjense cuál era mi incultura sobre esta terapia en aquellos tiempos. Que cuando lo terminé de leer, quizás respiré y dije, bueno, ya somos 2. Porque a este le ha pasado algo similar. Para que vean por dónde andaba yo entonces, ¿no? Y yo ya creo que lo mejor es que me calle, porque sobre este tema puedo seguir hablando todo el tiempo, varias horas, ¿no? Y más porque me gusta mucho. Y prefiero callar y que ustedes, si alguno tiene alguna pregunta que hacer, me la hagan, y esto me va a ayudar a sacar del tintero cosas que me he dejado, ¿no? Porque hay mucho más en el tintero que yo haya podido decir. ¿De acuerdo? Pues estoy a su disposición si alguien tiene preguntas. No hay agua por ahí. ¿No? Vale, no pasa nada. Venga. ¿Quién tiene la pregunta? Recientemente me pregunto, esto está diciendo, por ejemplo, no se puede sanar algo que está en el subconsciente, así no aflora al consciente, ¿no? Sí. Cuando se aflora. Entonces, ¿cómo se explica las curaciones espontáneas o en un momento dado vas a tener un miedo, de pronto te das cuenta que ha desaparecido sin tener conciencia de eso? Las curaciones espontáneas. Las curaciones espontáneas. Por ejemplo. Pero vamos a ver. Que no eres consciente de que hayas recibido nada. ¿Pero qué entendemos por curación espontánea? Porque yo por curación espontánea entiendo una persona con una enfermedad, la que sea, ¿sí?, que la medicina tradicional no puede solucionar, y de pronto aparece en una revisión, la revisas y desapareció todo. Eso yo entiendo por curación espontánea, porque así se pone en los partes de alta. Se pone curación espontánea. ¿Eso es a lo que se refiere? Sí, o por ejemplo, siempre de pronto... Esa curación espontánea, como yo la entiendo, tiene... Sí, esa curación espontánea, como yo la entiendo, tiene muchas respuestas. Yo he visto a un paciente con curación espontánea y cuando hablas en la intimidad con él, resulta que ha seguido según qué tipos alternativos de tratamiento, sean los que sean, no vamos a enumerar aquí ninguno, y le ha dado resultados. A veces el tratamiento que ha utilizado uno es su propio poder de curación. Por ejemplo, si ves a Luis Lejáis, pues... ¿vale? Sí, pero yo creo que no es consciente que haya tenido un cambio en su vida. No, muchas gracias. No sé cómo, no he hecho nada, personas que no han seguido ningún tratamiento alternativo, ni han sido conscientes de que haya tenido un cambio en su vida y de pronto esa enfermedad... Que no tengo respuesta a eso.
Yo tengo respuesta a eso. Si alguien que tiene una enfermedad y no es consciente de su curación, no ha hecho nada, ni siquiera ha tenido el propósito de curarme, ni siquiera eso, claro, algo tiene que haber pasado ahí. Claro, pues eso, yo digo, ¿cómo puede haber curado eso sin haber afrontado el problema, sin haberlo llevado a la conciencia? Bien. Mira, utilizando el poder interno que tenemos cada uno de nosotros, como ya te he dicho antes, en la transmisión Luis Lejay, ahí estás poniendo en marcha tu mecanismo. Eres tú el que estás tomando la decisión de tu sanación. Y eso no es no he hecho nada. Eso se ha hecho mucho. Sí, pero no eres consciente. No, eso tienes que ser consciente. Eso tienes que ser consciente. O sea, yo no tengo respuesta a esa pregunta que dices que alguien tiene una enfermedad y sin hacer nada, y si es consciente de pronto se levanta y dice, oh, que me he curado. Claro, sí que ha hecho algo, pero no es consciente de que haya hecho un cambio en su vida. Hay casos de eso, entonces no me pregunto. Yo no he visto ningún caso de eso. No digo que no haya, digo que yo no he visto ninguno. Por eso no tengo respuesta. Si hubiese visto alguno, yo siempre que veo alguna curación espontánea, yo en algún paciente en el hospital tuve la vivencia de curación espontánea y ya hablé con ellos después en privado y ya me explicaron, sí, porque yo sigo. O sea, si yo tengo a ti como paciente, tienes un diagnóstico que yo no te puedo solucionar, y de pronto vienes curada, yo me quedo a solas contigo, digo, explícame. Y si tú me dices, mira, se trata de llegar al muelle, de los puertos, allí en Cartagena, salta 3 veces y sale y entra el agua y me he curado. Y yo me lo creo. ¿De verdad? Pero siempre tiene que haber un algo. Siempre tiene que haber hecho un algo. Yo una persona que tú me dices, hipotéticamente para mí, claro, porque no lo conozco ninguno, que ha tenido una enfermedad incurable y que sin hacer nada, ni conscientemente ni nada, de pronto está curado, algo tiene que haber hecho. Entonces se ha hecho algo consciente. Pero tú le preguntas a esa persona y no es consciente de que haya hecho nada diferente, a eso me refiero. O sea, yo, bueno, es que mira, la respuesta es muy polémica y muy larga. ¿Sí? Porque a mí me viene una persona y me dice, mira, yo pedí a los médicos del cielo que me curaran. Yo no creo. Pero ya hizo algo. claro, sí. Entonces no digas que no es consciente. Pero eso podría ser a través del sueño o algo así. Yo no lo sé. Yo es que mira, lo que yo hablo sobre esto es lo que me han contado mis pacientes. Yo todo lo que, ejemplos que pongo, no son ejemplos supuestos ninguno. Son vivencias reales, ¿sí? Entonces, aunque una cosa así que tú me preguntas, yo todavía no lo he vivido. Que a través del sueño te puedo decir que ha conectado con no sé quién, que con los médicos del cielo, que ha conectado con su padre. Igual ha curado un catarro, Efectivamente. No, pero aquí estamos hablando de una enfermedad incurable. Incurable o algún problema, algún tumor que de pronto ha desaparecido. Por eso. Luego tengo otra pregunta. Dices que el 100% de las personas que cuando tienen esas experiencias cercanas a la muerte, todos ven una luz. Sí. Todos ven una luz que es ser. Entonces, ¿cómo es que cuando realmente pasan a la otra vida, algunos no van a esa luz? Me lo esperaba yo la pregunta. La echaba de menos yo. Efectivamente. Cuando nos morimos, cuando pasamos por la muerte, dejamos el cuerpo físico y nos vamos. Tenemos que ir a la luz, pero como bien apunta ella, esto no es muchas veces, no es en automático. Al final tenemos que ir a la luz. Pero hay veces que nos quedamos aquí. Es lo que nosotros llamamos almas perdidas. Porque hay una parte, que ya no me dé tiempo a entrar en ella, y es que hay otro tipo de experiencia que en el estado expandido de conciencia. No solamente el paciente entra en regresión, en todos los supuestos que hemos visto, sino que puede entrar en contacto directamente con alguien desencarnado, con alguien que ya ha fallecido. ¿Sí? Son muchos los casos que tengo registrados sobre esto. Muchos. Varios centenares. Entonces, ¿por qué nos quedamos aquí y no nos vamos a la luz? Pues es muy sencilla la respuesta y son numerosísimos los motivos. Por ejemplo, fíjate que el abuelo se está muriendo. Y en el momento que se está muriendo entra su nieta con 6 años. Imagínate. Dice, abuelito, no me dejes sola.
¿Dónde creen ustedes que se va el abuelo? ¿A la luz? Vamos, yo que soy recién abuelo, yo me quedo acá. ¿Me comprende? Esto lo he encontrado. Lo que pasa es que la nieta, cuando ya la encontré, ya tiene 53 años. Ahora hablaremos cómo lo trabajo. Entonces, ellos se quedan ahí. ¿Por qué? Verán, hemos estado aquí hablando de regresión, de que retrocedes a no sé dónde. ¿Saben una cosa? En realidad, no retrocedemos a ningún sitio. ¿Vale? Yo tengo dos libros. Uno se llama La respuesta está en el alma. ¿El porqué de ese libro cuál es? Es para contestarle, para darle la respuesta a mi hemisferio izquierdo, que es el hemisferio que todo lo razona. Para contestarle. La respuesta a lo que me preguntas está en el alma. Entonces, como el paciente está consciente en la experiencia y hace así, como hemos visto en el abanico, aquí está simultáneamente en dos presentes. Y este presente que está relatando, este consciente de ahora, es testigo. Y la diferencia entre el alma, porque esto lo hace el alma, y el consciente, ¿cuál es? Entre otras muchas, que para el alma no hay tiempo y no hay espacio, no hay distancia. Para el consciente sí. Y como yo estoy consciente, en el momento que estoy rememorando aquella experiencia mía, y digo, yo llevo una túnica así marrón, con una cuerda aquí, y aquí viene un soldado, este es romano. Esto es de la época romana. Claro, ¿quién dice eso este? Porque este es el testigo que está viendo la experiencia. Y es el que se rige por el tiempo y el espacio. Y es el que sitúa la experiencia en la Edad Media, en la época romana, etc. Pero en realidad el paciente no se mueve del sillón. Porque lo que tiene que trabajar está, ¿dónde? En el eterno presente del alma, que es el título de mi segundo libro. Estos dos libros se diferencian en qué? Se diferencian en que en el primero estoy hablando de esto desde mi hemisferio izquierdo, para que lo entiendan todos los hemisferios izquierdos. Y en el segundo estoy hablando de esto desde el alma. ¿Pero qué pasó? Yo no puedo entrar al mar, ¿por qué? Porque me ahogué hace 300 años. Claro. El problema es que no te terminaste de ahogar. El problema es que una parte de ti todavía se está ahogando. Y están todas las emociones hirviendo. Por eso hay que traerlo todo aquí y que entiendas y cierres el proceso para que todo esté en orden. ¿Lo comprenden? Bien, no me quiero escapar de la pregunta. Lo que pasa es que tenía que explicar esto. Entonces, también puede entrar en contacto con seres desencarnados. Mi experiencia que me dice que la gran mayoría son familiares o allegados muy próximos que han fallecido. Entonces, hablamos del 80%, luego hay un 20% que no son familiares y que pueden venir muy fuertes, muy broncos, y que pueden venir, como dicen los exorcistas, pueden ver en el paciente que desarrolla el sansonismo, tiene una fuerza física tremenda, ¿no? Pero a mí me enseñaron a trabajar esto sin forcejeo, sin decir a nadie, sin echar a nadie de ningún sitio, ¿me comprenden? O sea, yo ahí establezco el diálogo con todos, con todos. Si viene más fuerte, bueno, ese pequeño porcentaje que no son familiares, que pueden venir fuertes, pueden venir hasta de vidas pasadas y demás, pues son seres que a veces tienes que aguantar algún insulto que te dicen, ¿no? Pero cuanto más fuerte vienen, ¿saben? El resultado final es mucho más bonito. Porque, ¿cuál es la misión nuestra como terapeutas cuando se te presenta esta situación? La situación nuestra es hacerle la regresión al otro. Pero una regresión muy sencilla, que es sota, caballo y rey. Porque miren, hay muchos seres que se quedan aquí y alguien piensa porque en la psicología clásica se define esto como el cuadro disociativo, ¿no? Y se define como cuando una persona dice ser quien no es. Efectivamente, cuando habla el otro, habla a través del paciente. Habla a través del paciente. Entonces notas que es la voz del paciente, pero cambia la entonación, puede cambiar la forma de hablar, el vocabulario. Puedes ver a una murciana hablando en valenciano cerrado, de estos que tienen que pensar para hablar castellano, para traducir, pensando. Todo esto lo puedes ver. Pero como digo,
Es bien sencillo. Porque hay que hacerle la regresión al otro. Es decir, muchas de estas almas perdidas, que llamamos almas perdidas en general, ¿perdidas dónde? Perdidas en la confusión. Muchos de ellos no se han dado cuenta que han muerto. Puede haber habido una muerte repentina en una persona que para él el concepto de muerte que le han inculcado durante los años de vida es que la muerte es el final de todo. Si yo tengo una muerte repentina y para mí la muerte es el final de todo y de pronto me veo vivo, de entrada estoy vivo. El problema es cuando me acerco, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Me acerco a Monse y le digo, hola Monse. Y Monse no me ve. Pero Monse, yo soy Juan, de Cartagena. Y Monse no me oye. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me estáis gastando esta broma? ¿Lo entendéis esto? Eso es la oscuridad de la confusión. Ahí entras en una oscuridad terrible, no te explicas nada. Entonces era hacerle, como digo, la regresión al otro. ¿Cómo? Que retroceda al momento de su muerte. Y ahí revive esa muerte. A veces tienen miedo y yo les digo, tranquilo, si estás vivo, si ya te moriste ya. A veces le puedo decir a alguno, cuando empieza a hablar, digo, vamos a hacer una cosa. Si yo te dijera que estás muerto, ¿qué? Me dice, hombre, claro, estoy hablando contigo y dice que estoy muerto. A veces le pregunto, bueno, pero ¿tú estás utilizando el cuerpo para hablar conmigo? Sí, claro, mi cuerpo. Pero ¿cómo tu cuerpo? Este no es tu cuerpo. Claro, es muy fácil si la paciente, por ejemplo, es una mujer y el ser es un hombre, ¿no? Porque en cuanto se toca el pendiente, el pelo largo, o toca el pecho, ya cae en la cuenta. ¿Me comprende? Pero a veces cuesta trabajo, ¿no? Y la terapia en estos casos es intentar llegar a un diálogo de amigo con él. Y las armas terapéuticas, porque se utilizan armas terapéuticas que utilizamos aquí, ¿saben cuáles son? Son 4. Una es la comprensión. Yo comprendo la situación de ese ser. ¿Ese ser quién es? Un ser que está en la oscuridad. Es un ser de luz que no sabe dónde está, o que está donde no debe estar. Pero es un ser de luz. Entonces, yo tengo que comprender esto. Me tengo que compadecer, la segunda es la compasión de esto. Tengo que tener paciencia porque a veces hay que aguantarle a reones, ¿sí? Y tengo que tener amor. Esas son las 4 almas. Y con eso esto funciona. Y al final lo único que logras es que vea la luz y se marche la luz. Pero estas 4 almas que te he enumerado, no se pueden fingir. Porque el otro lo nota. No sé por qué, pero lo nota. ¿Me comprendes ahora? Y esto es lo que hacemos con las almas perdidas de forma general. Luego, sobre almas perdidas, podríamos hacer una conferencia de 3 horas aquí viendo qué tipos de almas perdidas hay. Pero en general, en la mayoría son así. ¿Vale? Buenas tardes. Bueno. Desde nada, felicidades por la conferencia. Y yo tengo 2 preguntas. Una es, el motivo por el que me han traído aquí, es que recientemente leí El plan de tu alma de Robert Schwartz y es muy similar a lo que usted está explicando, salvo que dice que estamos en estas, que tenemos 800, 900 vidas, pero que siempre estamos buscando encontrar algo, o sea, el despertar o encontrar algo, ¿no? Estamos en esta vida porque en otras vidas pasadas no hemos alcanzado según qué destinos o propósitos o metas. Esa es una pregunta, a ver si usted. Y la segunda es, yo tengo 35 años, hace 15 años tuve un accidente terrorífico, falleció mi novia, un amigo, y yo llevo 15 años de mi vida en un estado inconsciente. Incluso a mi mujer le he dicho muchas veces que yo creo que me quedé allí, en ese lugar. Llevo 15 años viviendo una vida que igual no me corresponde. No sé si es una depresión, un trauma o no sé lo que sea. ¿Usted cree que yo debería de hacer una regresión para...? Mira, yo nunca le dije a nadie en estos años, haz una regresión. Jamás se lo he aconsejado a nadie. De hecho, fíjate bien, que cuando yo descubrí ya esto de verdad, me entró un entusiasmo que, bueno, un entusiasmo que a todo el que apreciaba y lo veía así un poco, decía, oye, aquí, si te hiciera una regresión... Perdón. Yo estuve en coma y estuve más en la otra vida que en esta. Eso también me da importante. Y te decía esto, yo nunca le aconsejé a nadie, ¿no? Cada persona tenemos nuestra propia experiencia, nuestra propia evolución. Entonces, a veces, tú que esta terapia la ves buena para según qué caso, dices, oye, ¿por qué no te haces una regresión?
Y puede ser que el paciente o la persona lo rechace. ¿Por qué? Porque no es su momento. Parece una frase hecha, pero la experiencia me dice que no es como una frase hecha. Cada uno tiene su momento. Tú me preguntas si a ti te vendría bien hacer una regresión. Pregúntatelo tú. Sí te puedo decir que en casos similares al tuyo, ha ido muy bien. Es que llevo 15 años anclado y lo de las vidas que vivimos esta vida es si fracasamos. No, yo no sé el número de vidas. Hay autores que hablan de número de vidas o el número de encarnaciones. Porque si te das cuenta, nosotros tenemos un error de base, y es que esto lo identificamos como vida. Y esto no es una vida. Esto es una experiencia en un cuerpo físico dentro de una vida. Es una experiencia más de mi vida, pero en realidad vida hay una. Y por lo visto no se acaba nunca. Espero que arriba, al otro lado sea más divertido. Que no se acabe nunca. ¿Te contesté? Sí. Hay una parte de la pregunta que la respuesta es extensa, y la tienes porque hay casos similares en mi segundo libro. Pero tú solamente, esto que ha hecho él, ha dicho en un momento dado, tengo la sensación de que una parte de mí se quedó en el accidente. Esto es lo que llamamos pérdida de alma. No alma perdida, sino pérdida de alma. ¿Sí? Y esto lo venimos detectando con frecuencia. Y efectivamente, ante hechos traumáticos, a veces somos capaces de que una parte del alma se queda ahí, atrapada en ese momento, atrapada en un estadio atemporal. Se queda ahí. Y ustedes dirán, ¿pero qué pasa? ¿Una parte del alma se ha quedado ahí? ¿Pero cómo es esto? Una parte del alma. ¿Saben una cosa? Una parte del todo es el todo. Y aunque decimos una parte, en realidad es como si él simultáneamente está aquí y todavía él está allí. ¿Sí? ¿Lo entendiste ahora? Sí, muchísimas gracias. Sus libros se pueden comprar en PDF. ¿En dónde? Si se puede comprar en el formato PDF. No, creo que para dentro de unos meses lo van a poner en ese formato, pero no lo sé, la editorial. Me dijeron algo de eso. Hola. Buenas tardes. Sí, sí. Gracias por toda esta información. Y tenía también dos preguntas. Ay, perdóname, es que has visto que me estaba dando de vuelta la cabeza. Perdóname un segundo. Sí. Esto que ha planteado él me sirve para hablar de una cosa que es muy interesante. Esto de que una parte se queda, ¿no? Me refiero al tema de los trasplantes de órganos. ¿Sí? Verán, los trasplantes de órganos hay que seguir haciéndolos y cada vez más, porque es buenísimo esto. Pero, no sé si sabrán que, por lo menos no recuerdo su apellido, del médico, Josep, no me acuerdo del apellido, es un médico catalán que fue el que en 1984 fue el primer cirujano cardiovascular que hizo un trasplante de corazón en España con supervivencia. O sea que la paciente sobrevivió largos años. Entonces, en junio del año pasado, no, el anterior, lo escuché en Madrid, en el Congreso, en el Palacio del Congreso de Madrid. Entonces han detectado una cosa, y es lo siguiente. Cuando trasplantan el órgano, al cabo de poco tiempo, o al cabo de un tiempo, han detectado que el paciente receptor, el que ha recibido el órgano, experimenta unos cambios de comportamiento y de hábitos muy importantes. Ustedes sabrán que, por ley, el paciente que ha recibido un órgano no conoce al paciente que ha donado el órgano, ¿sí? Pero el equipo médico sí. Entonces ellos han visto en qué consisten los cambios de comportamiento que han experimentado esos pacientes y luego han contrastado con cuáles eran los comportamientos o las aficiones del donante. Y han visto que son exactamente iguales, son muy coincidentes con lo que ahora le está pasando al receptor.
¿Sí? Entonces, la única teoría que ahora se esboza es de que parece ser que a nivel de músculo de miocardio hay unas células morfológicamente similares a la neurona. Entonces se está empezando a sopesar en hipótesis de que debido a esa similitud puede que también almacene información. Y por eso al trasplantarle el corazón se están detectando estos fenómenos de cambio, pero cambios de comportamiento, yo recuerdo que él decía, incluso muy radicales. Imagínate, ¿no? Que antes de recibir el corazón era del Madrid, ahora es del Barça. Sí, sí. Pongo este ejemplo para que veáis lo radical que es, no debemos ser del Madrid que del Barça. ¿Vale? Entonces, esta es la teoría que ellos esbozan. Pero, lógicamente, mi pregunta es la siguiente, también. El enfermo que le han trasplantado un hígado también le pasa lo mismo, y al del riñón también. ¿Qué pasa? ¿Que hay células así neuronales en todos los órganos? No lo sé. Entonces, ante esto, yo propongo, y va escrito en mi segundo libro, propongo lo siguiente. Para mí esto es que una parte de ese alma, de ese ser, se va con su órgano. Es decir, ¿cuándo extraemos el órgano de una persona que es donante? Cuando todavía lo mantenemos vivo, artificialmente, pero lo mantenemos vivo, ¿sí? Porque el órgano tiene que estar funcionando, si no, hay que quitarlo funcionando. Para poderlo transportar rápidamente en un estado de congelación o semicongelación para ponerlo al receptor. ¿De acuerdo? Si mi cuerpo está funcionando todavía, yo estoy aquí todavía. Yo no me he ido. Todavía no se ha producido la separación del cuerpo conmigo, con el alma. Entonces, si de pronto haces así y me quitan mi corazón, yo me voy detrás. O el hígado, yo me voy detrás. Y en realidad, ¿que es una parte de mí que se va? No, soy yo que me voy y a la vez me quedo. Es lo que nosotros en la terapia regresiva hemos detectado con las almas perdidas. La fragmentación de alma. O sea, un ser desencarnado puede hacerse varios y ser el mismo a la vez. ¿Vale? Bien, resumiendo esto, ¿cuál sería mi propuesta en estas situaciones de trasplante de órganos? Pues muy sencillo, y además con esto de la crisis es de coste cero. Cuando yo fuera a quitar un órgano a alguien, le pediría permiso y le explicaría qué es lo que voy a hacer. Porque fijaos una cosa, en caso de trasplante de donante vivo, o sea, yo tengo 2 riñones y cedo uno, no se registra este tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque yo autorizo aquí. Es la diferencia que yo veo. Pero el otro está ahí pendiente de su cuerpo, que todavía le funciona el hígado, el riñón, el corazón, y de pronto alguien se lo quita y se va, pues va a ver qué pasa. Y se va con su órgano. ¿Me comprenden? Esto han visto que espontáneamente, de forma espontánea, al cabo de los 3 años aproximadamente, desaparece y vuelve otra vez a sus hábitos habituales. Pero ese periodo de tiempo, ¿qué está pasando ahí, no? Entonces esa sería mi propuesta. Plantear un estudio en el que el equipo que va a tomar el órgano del cuerpo del donante le explicara lo que va a hacer. Mira, te voy a quitar el corazón porque tu cuerpo ya no te sirve, pero tu corazón, el corazón tuyo, va a servir a otra persona para seguir funcionando en su cuerpo, para seguir viviendo en su cuerpo. Así que con tu permiso yo me voy a llevar. Esto me puede llevar 30 segundos explicárselo, o quizá 1 minuto, y coste cero. Y después hacer un seguimiento a esos pacientes a ver si también experimentan el cambio de comportamiento o no. ¿Por qué digo esto? Mira, trabajando con pacientes en los que aparece el alma perdida, que yo hablaba antes, ¿sí? Este caso concreto fue trabajar con una paciente, una chica joven, que contactó, al cerrar los ojos, contactó con el alma de su padre. Su padre, que había fallecido hace 1 año y pico, o 2 años, no recuerdo ahora exactamente. Entonces, ellas eran 5 chicas, 5 hermanas, y la madre 6. ¿Sí? Cuando el padre empieza a hablar a través de ella, y yo empiezo a hablar con el padre, que por cierto, eso se me ha olvidado decirlo, pero una vez que pasamos por la muerte, seguimos siendo igual que antes de pasar por la muerte. Hasta que no llegamos a la luz, no se empareja la cosa. Es decir, que el que es un poco tal, pues sigue siendo un poco tal. ¿Me comprendes? Seguimos siendo igual.
El que es educado sigue siendo educado, que no lo es también. Todos. Yo imagínate una educación invisible en la que no es. Pero bueno. Entonces, cuando yo me puse a hablar con él y me cuenta esto, y empiezo a hablar, y llego en la conversación, él llega ya a admitir, y lleva razón, yo tengo que ir a la luz. Ojo, que ese sí sabía que se había muerto. Sabía que había... Sí, ya he terminado, no te preocupes, gracias. Él sí sabía que había muerto, lo sabía todo. Y yo le hice una pregunta. Y le hice esta pregunta porque llevaba varios años de la siguiente manera. Había algo que a mí no me cuadraba. ¿Y qué es lo que no me cuadraba? Porque yo trabajaba con un paciente, imagínate, y venía su suegra. Ahora mismo me está acordando, venía su suegra. Bueno, yo trabajaba con él y la suegra se iba a la luz. Perfecto. Al cabo de los 2 o 3 meses viene su cuñada, que es la hija de... Y yo, pues, dije, aquí siento a mi madre, muy bien. Y yo digo, ¿y cómo está tu madre? Yo esperando que me diga, bueno, mi madre está en la luz, ¿qué tal? No, mi madre está aquí, está igual, mi madre... La luz se le da al fondo, pero mi madre no está en la luz. Y yo, tenía que trabajar otra vez. Esta vez a través de la hija y otra vez a la luz. Y así me pasó con varios pacientes, ¿no? Que eran familia y siempre tenían un punto común en uno de los seres fallecidos. Claro, yo pensaba, digo, ¿esto qué historia es? Si se va la luz, se va la luz. Y no me aparece aquí con el otro. Y claro, cuando apareció aquel hombre con su hija, le dije, digo, entonces tú, desde que dejaste tu cuerpo, estás cuidando a tu hija. Yo ya sabía por la anamnesis que las hermanas no vivían juntas. O sea, una vive en Barcelona, otra vive en el País Vasco, ¿me comprendes? Están desperdigadas. Solamente ella vive con la madre. Entonces, como yo sabía eso, le digo, ¿tú estás, desde que te moriste, estás cuidando de tu hija? Pues sí, estoy a tope con mi hija, la cuido, la ayudo y tal. Digo, ¿qué es lógico derecho? Porque sabía que tenía 5. ¿Y por qué dices eso? Me dice, que hombre, si estás con ella, ¿las otras qué? Dice, no, yo también estoy con las otras. ¿Cómo? ¿Cómo que estás con las otras? A ver, explícame esto. Dice, sí, es muy fácil. Yo puedo estar con todas a la vez. Digo, estás con las 6, mujer y las 5 hijas. ¿Sí? Y entonces, si tú y yo, ahora hablando, entiendes que tienes que ir a la luz y te vas a la luz, ¿los otros 5 qué? Los otros 5 siguen ahí, haciendo lo que tienen que hacer. Digo, entonces, si eres capaz de hacer esta fragmentación, de convertirte, digamos, en dividirte en 5 o en 6, también te puedes reunir en la unidad. Está claro. Bueno, ¿qué te parece si te reúnes en la unidad y te vas en la totalidad a la luz? Y ahí me enseñó el alma perdida cuál era la situación que yo no entendía. ¿Me comprendes? Y ahora la pregunta, perdona que te interrumpa. Bueno, dos. Sí. Una de ellas, así como ha dicho que decimos con qué familiar acuerdo tus padres tener y cuando esta experiencia, Sí. si también decimos la forma de irnos de esta experiencia físicamente. Si elegimos esa forma y la otra, ¿se puede hacer regresión uno mismo o siempre se puede hacer regresión uno mismo o siempre necesitas otra persona que te ayude? Mira, cuando yo le pregunto al paciente en ese estadio, antes de ir a matarlo, me dice, yo decido encarnar, yo decido elijo mamá, elijo familia, y yo siempre digo, ¿cuál es el propósito de tu alma? O sea, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué vienes a hacer aquí? Y cada uno tiene su respuesta, ¿no? Pero ninguno, yo tampoco he hecho hincapié de decir si cómo vas a morir. No tienen respuesta a eso. Porque no todo está ya escrito. O sea, yo quiero venir aquí con la intención de hacer esto. Otra cosa es que lo haga. Si estuviera todo escrito, o sí lo voy a hacer. ¿Me comprendes? Como en el colegio. Yo voy al colegio, y lo quiero aprobar todo. Pero luego viene la madre mía, el tuyo. ¿Me comprendes? O sea que hay libertad, hay libre albedrío desde el primer momento hasta el último. Creo que si vienes con una función o con un propósito o con algo, ¿cómo se nos olvida? Y no lo hace, porque se nos olvida muy fácil. En el momento que llegas a los 6 o 7 años y se completa la encarnación, ¿quién rige en ti?
tu hemisferio izquierdo. Ese es el que lleva la batuta, ¿me comprendes? Y ese no sabe nada. Ese no sabe nada. Entonces esa es la pérdida de memoria. En eso consiste el juego. Sería muy fácil, como tú lo propones. Claro, hombre, sería fácil que cada uno Claro. en la forma que lo supiera hacer. Claro. Sería como ir al colegio con todas las asignaturas aprendidas. Voy a probar, seguro. No, saber qué es lo que quiero hacer y la forma ya cada uno libre albedrío la usaría. Por eso te digo, la intención, el propósito es uno, pero luego el resultado es otro. Por eso volvemos otra vez. Por eso volvemos otra vez. Si no, tú te harías desde el principio un planning, imagino yo, un planning, pues esto me va a costar a mí 20 encarnaciones. Ah, pues vale. Pues a mí 30. Ah, vale. Por eso no sé, yo he preguntado a veces, a mí no me contestan los pacientes de regresión sobre si hay un número determinado de encarnaciones. Para nada. Y la siguiente pregunta sigue una autorregresión. Bien, yo lo he intentado, pero no lo he conseguido. ¿Por qué? Porque logro entrar en la experiencia, pero en cuanto aparece el hecho traumático, como que me doy la vuelta. Sufrimiento justo. Pero si tengo un terapeuta al lado, debidamente preparado, no va a consentir que yo me dé la vuelta. Porque él sabe que tengo que enfrentarlo para solucionarlo. ¿Me comprendes ahora? Esa es la labor principal del terapeuta. Por eso esto no es ningún juego de niños. Fíjate que esto, estamos hablando así, y si te paras a pensar, estamos trabajando con el alma del ser humano. Esto es muy fuerte, es muy grande. ¿Me comprendes? Ahí está todo el saber del ser humano. Y trabajar con eso me parece tan serio como que hay que exigir un mínimo de preparación para poder hacer esto. ¿Me comprendes? Y luego te das cuenta que el alma del paciente es la que dice qué es lo que quiere trabajar. Pero tú tienes que estar debidamente preparado para saber acompañarla, para saber seguirla, ¿no? Para poder ayudarle a que haga la experiencia que tiene que hacer. ¿Entiendes? ¿Cómo sabes que mi terapeuta está suficientemente preparado para ayudarte a pasar eso? Ay. Es decir, si no se conoce a nadie, de repente, la gente que dice, yo hago regresiones que no sabes. Mira, Que va a ser acertado. por desgracia, ¿verdad? Por desgracia, los seres humanos somos muy atrevidos con lo no oficial. Es decir, como esto no es oficial, por ejemplo, en mi familia están aprendiendo Reiki. Mi mujer y mi hija están aprendiendo Reiki. No voy a hablar ahora de Reiki, no sé si sabéis que hay varios hospitales en España que aplican Reiki a los enfermos terminales y demás, ¿no? Lo sabéis esto, ¿no? Aquí creo que en el Miguel Servet se está dando Reiki de manera oficial, ¿no? Entonces, quien le está enseñando, que dice, le está enseñando la rama pura de esto, y yo con esto no quiero que se sienta como crítica a lo que no sea esta rama, ¿no? Que viene el maestro Usui, ¿no? Le dio el primer nivel con su símbolo. Y dijo, esto tienes que practicarlo en ti 21 días. Y dentro de, no recuerdo, los meses, nos vemos para el segundo nivel. Sigue practicando esto. Segundo nivel. Y al cabo del año, tercer nivel. Y tú te metes en internet. Y en un fin de semana te dan los 3 niveles, la maestría, incluida por 9.000 euros. No sé si estamos hablando del mismo Reiki, yo creo que no. A mí, ¿qué me pasó, por ejemplo, en Almería? Una alumna me llama. Una alumna mía me llama, digo, oye, que aquí han puesto un herbolario y tiene como una dependencia de alguien que hace regresiones. Ah, qué bien, esto es bueno. Dice, no, pero el tema es que dice que es alumno tuyo. El alumno mío. ¿Cómo se llama? Yo conozco a mis alumnos. Me da el nombre y... Yo no, este no es alumno mío. Para nada. Entonces resulta que voy a Almería, me presento allí y resulta que está. Se había fabricado un diploma y ponía que era discípulo mío. Y bueno, a ver, tú y yo cuando nos hemos visto. No, yo es que leí un libro y fue una conferencia suya, como esto. Digo, mira, tú eres libre de hacer con tu vida lo que quieras, pero con mi nombre no. O sea que esto lo está retirando ya. Si tú quieres poner aquí regresiones, tú haz lo que quieras.
pero no con mi nombre. Bueno, yo no te he enseñado a ti ni nada. Entonces, hasta ese punto llega la gente. ¿Me entiendes? No, eso es, tú lo vas a notar. Tú vas a notar quién es que. Tú mira el currículum de él, la experiencia de él, luego mira los resultados tuyos con él. ¿Eh? Y hay veces que igual hay dos terapeutas igual preparados. ¿Eh? Vamos a ver. Hay regresión si tú te consientes que hay regresión. Pero tú puedes ser que tengas más confianza con uno que con otro. Eso pasa en cualquier medicina, en cualquier terapia. ¿Eh? En la medicina nuestra, clásica, y luego a lo largo de mis años de profesión he podido ver cómo el mismo tratamiento es más efectivo en el paciente si se lo manda un médico o se lo manda su médico. ¿Me comprende? Y a veces vuelven, no, es que quiero que me viera usted, por el otro día no estaba usted de guardia y tal. ¿Qué te pasa? Ah, no, si usted... No, me mandó eso, para mí eso es que no me va muy bien. Y tú le cambias el nombre comercial y el principio activo es el mismo. Le estás mandando lo mismo y contigo se cura. Aquí pasa igual, puedes llegar a un terapeuta, no te das confianza con él y lo rompas de regresión. Pero tienes que notar que está bien preparado en el momento que... Fíjate, hay un detalle que lo puedes notar, y es que hable menos que tú cuando tú estás como paciente. El terapeuta debidamente preparado utiliza lo que nos han dado en la creación, las dos orejas antes que la boca. Esta terapia consiste en escuchar al paciente, escucharlo, porque él te va a decir todo lo que hay que hacer, te va a decir todo lo que está pasando, porque tiene momentos hasta en la historia clínica, que hay momentos que habla su alma y hay momentos que habla su consciente, su hemisferio izquierdo. Hace un momento aquí en esta sala su alma dijo, hay una parte de mí que se quedó en los pies. A mí como terapeuta yo lo vi y dije, ya está. Pero es su alma la que... Imagínate en una consulta que llega, caso similar, y te dice, yo me siento incompleto. Y el mismo paciente se queda como diciendo, ¿qué he dicho? Está hablando desde el alma. Entonces tienes que estar súper atento, escuchando lo que dice el paciente. ¿Es una hipnosis? ¿Una visión? No, ya lo dije al principio, que no se utiliza hipnosis, se utiliza oído, nada más. ¿Sí? Se utiliza oído. Porque en realidad lo que hace con la terapia regresiva es ayudar a un ser humano a que se ayude a sí mismo. Pero el mérito está en el ser humano que se autoriza ponerse en regresión y se autoriza mediante esta terapia encontrar y enfrentarse al origen de lo que se tiene que enfrentar. Tú simplemente eres un mero acompañante. Esta terapia no sirve para engordar el ego terapéutico del terapeuta, ¿no? No es intervencionista. O sea, el mérito no está en el terapeuta, el mérito está en el paciente que tiene la valentía de que dejar que su alma lo enfrente a lo que tenga que enfrentar. Tú simplemente le acompañas y le ayudas, pero le ayudas a que se ayude a él a sí mismo. El mérito de él. Pues muchísimas gracias, me han dicho que ya tenemos que ir.